Grabar. Muy bien, chicos, pues vamos a iniciar la clase del día de hoy. Voy a subir también el video por si quieren consultarlo con calma, porque es probable que les haga falta consultarlo. Entonces, pues vamos a ver acerca del algoritmo ID3. El algoritmo ID3 ya lo manejamos en Weka. Ahorita están haciendo el reporte de Weka de este algoritmo y ya vieron cómo utilizarlo, ya vimos un ejemplo práctico, vimos también un ejemplo didáctico y vimos con datos nominales, con datos numéricos, etcétera, etcétera. Entonces, aquí con el algoritmo ID3 vamos a ver cómo funcionan entonces las fórmulas de cálculo, porque ya vimos cómo programarlo, cómo generar el código, cómo entenderlo, cómo meter los datos, pero no sabemos cómo se hace el cálculo por dentro. Entonces tenemos que hacer un ejemplo numérico, ¿de acuerdo? Supongamos que debemos entrenar un árbol de decisión con 10 conjuntos de datos de 10 pacientes. La finalidad, con conjuntos de datos de 10 pacientes, la finalidad es que ID3 sea utilizado para diseñar la estructura de un árbol de decisión. Dicho árbol apoyará en el diagnóstico de pacientes con diabetes y será una herramienta de apoyo para los médicos. Tenemos aquí el ejemplo con datos nominales, ¿de acuerdo? Entonces tenemos 10 pacientes donde tenemos presión sanguínea alta, baja, media, etcétera, nivel de glucosa alto, medio, bajo y nivel de insulina medio, alto, bajo, etcétera, etcétera. Tenemos la última categoría, la última columna, que ya no es un atributo, ya es la categoría. Entonces estamos teniendo que, si es paciente diabético, decimos que sí, y si no es un paciente diabético, decimos que no. Y de esa manera tenemos más fácil esto. Ay, permítanme. Ok, entonces, creo que esto también estorba. Ya. Vamos a ver. Tenemos este ejemplo con datos nominales donde tenemos dos categorías. Si es paciente diabético, decimos que sí, y si no es paciente diabético, decimos que no. Acuérdense que va a haber casos en los cuales no haya solo dos categorías, puede que haya 5 o 7 o 4 o más. Bueno, este es un ejemplo sencillo. Vamos a ver entonces que tenemos 3 atributos: presión sanguínea, nivel de glucosa y nivel de insulina. ¿Qué más tenemos en este conjunto de datos? Pues tenemos 10 instancias, tenemos 10 tuplas que para nosotros son los 10 pacientes. Ahora, nos vamos a dar cuenta que dentro del grupo sí y no, resulta que tenemos 5, ¿verdad? 5 diabéticos. No, 4 diabéticos, perdón, ya no sé contar. Tenemos 4 diabéticos y tenemos 6 pacientes que no son diabéticos, ¿de acuerdo? Entonces, así están divididos nuestros grupos de datos y con este conjunto de datos vamos a entrenar nuestro algoritmo para crear un árbol de decisión ID3. Ok, entonces recordemos que de la clase anterior tenemos que el árbol de decisión se conforma por dos procesos. El primero es el cálculo de entropía y el segundo es el cálculo de ganancia. Entonces, vamos a empezar con el cálculo de la entropía. Pero recordemos que como tenemos 3 atributos, debemos de calcular 3 veces la entropía. Y la primera va a ser para la presión sanguínea. La entropía se calcula, recordemos que es por cada atributo y se toman en cuenta las variantes o valores que puede ir tomando durante los 10 datos. Tenemos aquí la fórmula de la entropía, para su comodidad la estoy repitiendo acá, y entonces tenemos que, solamente tenemos que sustituir el valor que toma la presión sanguínea por el número de grupo de diabetes y grupo no diabetes. O categoría 1 y categoría 2, que también se puede decir. Donde A1 es presión sanguínea, para este caso, PS puede tomar 3 valores, recuerden que puede ser alta, media o baja. Diabetes tenemos 4 y no diabetes tenemos 6 instancias.
Ok, ahora vamos a analizar cómo calcular cómo hacer nuestra suma de variables. Entonces tenemos lo siguiente, vamos a tomar en cuenta la columna de paciente diabético y la columna de presión sanguínea, ¿de acuerdo? Y entonces, ¿qué analizo? Como sé que presión sanguínea puede tomar valores de alta, media y baja, primero voy a contabilizar alta, luego los de media y luego los de baja. Entonces estoy aquí viendo que tengo dos valores de alta para el grupo sí, otro más para el grupo sí, y estoy contabilizando que entonces tengo 3 para PS alta, o sea, presión sanguínea alta, tengo 3 instancias, y esto siempre que paciente diabético PD sea igual a sí, ¿de acuerdo? Pero hay más en el grupo sí, pero tienen diferente valor, que es ahora presión sanguínea media. Presión sanguínea media, encontramos 1 en el grupo sí, y parece que son todos, ¿verdad? Son todos los de presión sanguínea media en el grupo sí, es solo 1. Bueno, ahora nos vamos al grupo no. En el grupo no, también tenemos, por ejemplo, alta, media, baja. Alta no existe, pero media sí y baja sí. Entonces, en media estamos identificando 1 dentro del grupo de los no. Ajá, solamente identifiqué 1 del grupo de los no. Estoy identificando que baja, hay varios, hay 3, 4, hay 5 en el grupo de los no. Entonces también los contabilizo y ahí me doy cuenta que el grupo de los no tengo de hecho 5 bajas, ajá, que son los colores morados, y ya los contabilicé, ajá. Ahora lo que hago es sustituir en la fórmula y digo, bueno, si tengo que esta expresión la voy adaptando porque ahorita estoy hablando de la presión sanguínea y solamente tenemos alta, media y baja en el grupo 2, pues entonces se suman las variaciones de PS alta, PS media, PS baja, pero si se fijan se van alternando los signos. Entonces, la fórmula en sí, los signos no cambian. Los signos que se alternan son los de arriba, donde estamos poniendo PS alta y PS media, más, menos, y si PS o presión sanguínea tuviera alta, media, baja, bajita, poquita, tendrían 5 alternaciones de signos y empezaríamos por el más, menos, más. ¿Ah? Como en este caso solamente tiene 2 variaciones en ese grupo, pues solamente le pongo PS alta menos PS media. Regresamos a la diapositiva anterior. Y nos vamos a fijar que, por ejemplo, para la última fórmula, solamente estamos teniendo presión sanguínea alta, presión sanguínea media, presión baja no existe en ese grupo, no hay un caso. Y para el grupo 2 existe media, PS media, y existe PS baja. En este grupo 2, si se fijan, PS alta no existe. Ajá, no hay un caso así. Entonces solamente tenemos estos. PS alta, PS media para el primer caso, el primer término de la fórmula, y PS media, PS baja para el segundo término de la fórmula. Entonces, una vez dicho esto, pues resulta que con los valores que teníamos anteriormente sacamos 3 y 1 y sacamos 1 y 5. Entonces decimos, PS entre llaves toma los valores de 3 y 1 para el grupo sí. Y toma los valores de 1 y 5 para el grupo no, de acuerdo a la contabilización que ya hicimos. Diabetes recordamos que son 4 casos en sí y 6 casos en no. Y esta es mi fórmula. Ahora, sustituyo. ¿Qué voy a sustituir? El 3 y 1, que son los casos que toma, y el 1 y el 5, que son los casos que toma la fórmula. Como estamos viendo, tenemos que alternar los signos y entonces tenemos un más para el 3 y un negativo para el 1, un más para el 1 y un negativo para el 5. Entonces hago la sustitución y resulta que me queda a final de cuentas un logaritmo base 2 de 2 cuartos menos un logaritmo base 2
de menos 4/6. A final de cuentas, esto es un medio y lo otro son menos 2/3. Sustituyendo y haciendo el cálculo, nos queda que es un logaritmo base 2 de 0.5 y un logaritmo negativo base 2 de 0.6666. Como se darán cuenta, acá tengo un recuadro donde digo que de favor consideren 4 dígitos después del punto decimal para sus cálculos, ¿de acuerdo? Porque a veces hacemos los cálculos y dejamos toda la hilera de dígitos, perdón, y entonces ya no concuerdan sus cálculos con los míos, ¿sí? O el del compañero ya no va a ser igual porque ya consideró todo el 8 o 10 dígitos. Entonces, les pido que por favor hagamos solamente, tomemos 4 dígitos del cálculo para hacer nuestros resultados. Resulta que tenemos que la entropía del atributo 1 de la presión sanguínea es menos 0.4771. Veamos el siguiente caso. Ahora vamos a sacar la segunda entropía, que es para el segundo atributo o para la segunda columna de características, que es el nivel de glucosa. La entropía se calcula por cada atributo tomando en cuenta sus variantes, recordémoslo. Y entonces tenemos que A2 es el nivel de glucosa, NG puede tomar 3 valores como alto, medio o bajo, y diabetes es de 4, número de no diabéticos son 6, esos valores no cambian. Y la fórmula la adaptamos para nuestro segundo atributo. Ahora ya no es A1 de PS, ya es A2 de NG, nivel de glucosa abreviado. Y entonces tenemos esta fórmula. Veamos y contabilicemos cuánto resulta de nuestra entropía del segundo atributo o de A2. Bueno, pues vamos a tomar en cuenta obviamente la columna de paciente diabético y la columna de nivel de glucosa. Y entonces, como ya estamos con la segunda columna, contabilizamos. Acuérdense que si nivel de glucosa toma varios valores, nos vamos a ir desde el más alto hasta el más bajo, alto, medio, bajo, ahorita que son nominales, para irnos en orden. Nivel de glucosa es alto y tenemos que para el grupo sí hay 2 casos. 3, 4. Y entonces contabilizamos. Nivel de glucosa alto es igual a 4 porque tengo 4 casos, siempre y cuando mi paciente diabético o PD sea igual a sí. Busco niveles de glucosa para el grupo sí que tengan el valor de medio o bajo y no existen, ya no hay, ¿de acuerdo? El grupo sí ya no tiene más variantes, entonces digo que no existe o le pongo un 0 y digo que es igual a 0 cuando PD es igual a sí. Ya terminé con el grupo sí, me voy con el grupo no. Y en el grupo no voy a empezar por nivel de glucosa alto, encuentro un caso en el grupo no, contabilizo, NG alta o alto es igual a 1 y PD es igual a no, o sea, estamos en el grupo no. Vámonos ahora con nivel de glucosa medio. Resulta que tenemos 2 casos dentro del grupo no. Los contabilizamos y nos vamos con los que faltan, que sería nivel de glucosa bajo. Tengo aquí 2 y 3 para el grupo no. Contabilizo. PS baja, perdón, acá es NG. NG bajo es igual a 5 cuando PD es igual a no. Entonces voy a hacer las sustituciones. Si nos damos cuenta, las variaciones que tomó NG fueron 4, 0 y 1, 2 y 5. Entonces hago la sustitución. El número 4 y el número 6 no varía porque son las categorías. Y tengo entonces una adaptación de la fórmula donde nos estamos dando cuenta que ya con el atributo 2 estoy considerando NG alta menos el 0, de una vez lo puedo poner, y NG alta menos NG media más NG baja. ¿Por qué? Porque NG tiene 3 variaciones, para el grupo no. Entonces el primer NG tiene un signo más, el segundo NG media tiene un signo menos, y el tercero, que es NG baja, tiene un signo más. Aquí sí podemos estar alternando los signos. Y si no, nada más es más y menos. Hacemos la sustitución
Y resulta que tenemos un logaritmo binario, un logaritmo base 2 de 1 y un logaritmo negativo de 2/3. Y estamos obteniendo el valor de menos 0.1760. Ya saben, utilizar 4 dígitos para el cálculo. Vámonos con el 3, nivel de insulina. Viendo la fórmula, nos podemos dar cuenta entonces que el atributo 3 con NI va a ser nivel de insulina. Y entonces la fórmula es la misma, pero cambiamos el atributo. Y vamos a ver cómo resulta. Bueno, tomamos la columna de paciente diabético, la columna de nivel de insulina, y entonces voy a contabilizar cuántos tengo en el grupo sí con nivel alto. Y resulta que en el grupo sí con nivel alto tengo 2. Los contabilizo. NI alto es igual a 2 cuando PD es igual a sí. Ahora me voy por nivel de insulina medio. Tengo 1, 2 y listo. Ya terminé para el grupo sí, solamente tengo 2. Ahora me voy con el grupo no, porque ya no hay más del grupo sí. Me voy con el grupo no y tengo 1 alto, 2 y los contabilizo. Solamente por nivel alto tengo 2 para el grupo no. Y luego viene el nivel medio, les dije para que nos vayamos en orden, no nos hagamos pelotas. El nivel medio resulta que tenemos un caso. Listo. Ahora contabilizo para nivel bajo. Tengo 1, pues son los que quedan, ¿verdad? 2 y 3. Y listo, lo contabilizo. Entonces ahora voy a sustituir en la fórmula, ¿sí? Recuérdense que para NI tenemos 2 variaciones, que es 2, 2, y para el grupo no tenemos 3 variaciones, que es 2, 1 y 3. El número de casos con grupo sí y con grupo no cambia, son 4 y 6 casos. Aquí está la fórmula y entonces sustituyo. Tengo que, ay, esta raya no sé dónde salió, pero tenemos que, a final de cuentas, tenemos un logaritmo de 2 menos 2, que es un logaritmo 0, se anula. Ah, ya sé por qué salió la raya. Se anula el logaritmo y entonces tenemos un menos logaritmo de 4 y obtenemos menos 0.6020. Favor de considerar solo 4 dígitos después del punto decimal para sus cálculos. Ya terminamos con las entropías, chicos. Ahora nos vamos con la ganancia. Hay que calcular también 3 ganancias. Y bueno, vamos a ver aquí cómo está la fórmula de la ganancia. Ya la habíamos visto, solamente la estoy recordando. Donde dice que vamos a calcular un total de ganancia y vamos a restar o aumentar el siguiente término de la entropía. Ok. Entonces tenemos aquí que la fórmula nos va llevando de la mano porque dice aquí que hay que aumentar ese término. Bueno, aquí estoy diciendo que se resta, pero como se van alternando los signos, se tiene que hacer una suma. Entonces tenemos aquí que la entropía de la presión sanguínea fue del primer atributo menos 0.4770. Esta es la ganancia y entonces hago la sustitución sobre la fórmula y tengo un logaritmo base 2 de 4 entre 10 menos un logaritmo base 2 de 6 entre 10. A final de cuentas voy a tener un logaritmo base 2 de 0.4 menos un logaritmo base 2 de 0.6 y menos la entropía primera que habíamos calculado. Hago la suma algebraica y me resulta menos 1.0968. Hago lo mismo para la ganancia del nivel de glucosa 2. Si se fijan, acá ya es un poco más rápido porque ya no hay que contabilizar la entropía, solamente tomar en cuenta el atributo que se calculó previamente, pero para el atributo 2. Tenemos entonces el atributo 2 y el atributo 3 que nos faltan por calcular. Sustituyo el valor que teníamos de la segunda entropía en la fórmula, lo demás no cambia, y resulta que tengo
menos 0.7957 como ganancia de este atributo. Me voy a la ganancia del nivel de insulina. Acá, como nos damos cuenta, otra vez tomamos la misma fórmula, pero ahora lo vamos a hacer sobre el atributo 3, que es la insulina. Lo demás no cambia, excepto el tercer término. Tenemos que el nivel de glucosa, entonces, vale menos 0.6020 de la entropía anterior, y aquí estamos sustituyéndola. A final de cuentas, me está quedando, entonces, una ganancia de menos 1.2217. Favor de considerar solo 4 dígitos después del punto decimal para tus cálculos, ¿ok? Ahora, ya terminamos la ganancia, ya terminamos la entropía. ¿Cómo va a quedar el árbol? Bueno, de la siguiente manera. Tenemos que las ganancias que calculamos por cada atributo están aquí presentes y ahora vamos a ordenarlas de mayor a menor en base a su valor absoluto. Entonces aquí la mayor pues es la tercera, ¿verdad? Los ponemos en orden y como esta es la mayor, la vamos a colocar en el nivel 1 del árbol. La primera va a ser en el nivel 2 y la tercera va a ser en el nivel 3. Colocamos en orden, así quedarían. Y ahora vamos a crear el árbol. Así quedará el árbol, chicos. Tenemos el nivel de insulina que va a quedar en el nivel 1. Tenemos presión sanguínea que queda en el nivel 2 del árbol. Y tenemos nivel de glucosa que queda en el nivel 3, de acuerdo a estos colores, de acuerdo a estos valores. Nivel 1, insulina. Nivel 2, presión sanguínea. Nivel 3, nivel de glucosa. Y así es como tenemos formado el árbol. Si se fijan, por cada categoría existen 3 niveles diferentes, ¿verdad? Alto, medio y bajo, y también en los casos de abajo, alto, medio y bajo. Recordemos que hay casos en los cuales a lo mejor no existe un nivel medio de glucosa, pero es ahí cuando no se va a generar un nodo hoja, no hay un nodo solución. Sin embargo, aquí les muestro 2 nodos solución, uno para sí, nivel de sí diabético y uno para no diabético. En el primer caso, cuando tenemos alto, 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 estamos teniendo un sí. Y en el último caso del árbol, estamos teniendo un bajo, bajo, medio, estamos teniendo un no. Y así se hace la categorización y así se conforma el árbol y se va colocando cada uno de los nodos hoja y ya nos está creando la estructura de acuerdo a la ganancia y a la entropía que calculamos. ¿Dudas hasta aquí, chicos? ¿Me podría dar un ejemplo de cómo se puede usar esa práctica en un ámbito práctico? Este es el caso práctico. Detectar diabetes. Este es el caso práctico. Yo sí, profesora. Sí. En los cálculos de ganancia y entropía son, digamos, para saber qué factores tienen más peso en el resultado. Así es. Finalmente, acuérdense que la entropía es para saber qué atributo tiene más desorden. Y la ganancia es para saber con qué atributo voy a iniciar mi árbol y en qué orden los voy a calcular, de tal manera que me dé una mejor categorización. Ok, gracias. Profesora, y en el caso de que no tuviéramos así ya separado, por ejemplo, alto, medio, bajo, y que tuviéramos los valores numéricos, ¿nosotros le daríamos un rango como tal? ¿O eso es en base a la investigación? Ejemplo, si estamos hablando de diabetes y el doctor nos diría, no, pues este rango es alto, medio, bajo, o se trabaja con el rango numérico. Se trabaja con rango numérico, exactamente, joven, porque a lo mejor tenemos que la presión sanguínea, como en el ejemplo numérico, que no vamos a ver un ejemplo numérico, pero con este, como es más sencillo, más entendible, ya con ese nos quedamos. Pero exactamente, si es un ejemplo numérico,
lo que nos hace es buscar un rango. Si nosotros tenemos un rango de valores y decimos, pues parece que la presión sanguínea va de 0 a 1, entonces a la mitad yo voy a cortar este rango para acá y este rango para allá. Y entonces, pero aún así tengo que contabilizar cada uno de los valores de la presión sanguínea, hacer la suma algebraica o resta algebraica, alternar los signos y entonces sacar cuál es la máxima ganancia. Afortunadamente ya Weka lo hace, pero cuando tenemos poquitos datos tenemos que hacer estas fórmulas, que ahorita que les doy las fórmulas ustedes lo pueden programar fácilmente y también lo pueden obtener, lo deberían obtener. Ok, gracias, profe. De nada. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, les comento entonces que así está el asunto para lo del regreso a clases y les voy a dar ahorita sus promedios. Entonces, por favor, si son tan amables, en cuanto escuchen su promedio del bloque 2, me colocan en el chat, soy conocedor de mi promedio del bloque 2, ¿de acuerdo? Bueno, voy a comenzar entonces. Aguilar Cervantes Osvaldo, ¿me escuchas? Sí, profe. Tienes 9.3. Aguilar Guarneros André, ¿me escuchas? ¿Cuánto dijo? Disculpe, es que se está cortando. Osvaldo, 9.3. Uy. Aguilar Guarneros André, 9.2. Benítez González Yari Madaí, 10. Cervantes Jiménez Regina Alejandra, 7.3. Cervantes López Daniel, 8.1. Cervantes Pedraza Héctor Hugo, 10. Domínguez Santa María Gustavo, 9.2. Gracias. Fernández, de nada. Fernández Papalozzi Diana Daily, 9.4. Gracias. Hernández, de nada. Hernández Dávila Dulce Areli, 9.7. Hernández Limón Ricardo, 9.4. Hernández López John Samuel, 10. Hernández Corona Jesús, 9.7. Hernández Loaiza Jesús, 8.4. Islas Recoba José Saúl, 9.4. López Cortés Brian Uriel, 8.0. Macías González Gustavo Ángel, 7.1. Mena